Un gusto saludar a todos aquellos quienes se sintonizan a través de las distintas plataformas virtuales aquí en la República de México y también en otras naciones del mundo. El título de nuestro tema de hoy es La historia de Mefiboset, un nuevo comienzo. Durante el mes de septiembre de este año, para ser específico el 4 de septiembre, Netflix tiró o publicó un video titulado Mi Maestro el Pulpo, dirigido por dos sudafricanos de apellido Elrich y también de apellido Reed. Llegaron entonces a plasmar la idea de filmar la experiencia de un pulpo hembra que vivía en un bosque de algas en las orillas allí del mar del país de Sudáfrica. Dos cinematógrafos submarinos de apellido Foster y también de apellido Hontrich llegaron a trabajar con la criatura esta durante varias semanas para así poder montar la película que hoy en día se puede observar. Es un documental sudafricano y allí se puede observar la manera en la cual este animalito llegó a influenciar de una manera positiva la vida de los cinematógrafos que arriesgaban toda o cada día su vida al bajar a estas algas o a estos bosques de algas en profundidades de 2 metros hasta más de 30 metros de profundidad. La dificultad es que en estos bosques de algas a veces son frecuentadas por los grandes tiburones blancos que, pese a su tamaño y a sus dimensiones, pueden moverse muy bien en medio de esta cantidad de algas. Lo que me llamó la atención al observar estos detalles fue la declaración de uno de los camarógrafos al finalizar la película o el video. Dijo que cada día se había vuelto una obsesión para él, a tal punto que al bajar cada día otra vez allí a ese bosque de algas y al salir otra vez a la superficie, se convertía aquello en una obsesión que se vio liberado justo cuando el pulpo muere y finalmente la película termina. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es una idea, una palabra o pueden ser también imágenes o símbolos que llegan a estar allí en tu mente y que llegan inclusive a controlar tu manera de ser y tu manera de vivir. Y en esta oportunidad quisiera hablarte de una de las más tristes obsesiones de toda la Biblia. Hay varias obsesiones increíbles en la Biblia. Una de ellas tiene que ver con el rey Saúl, obsesivo con David, a tal punto que quiso quitarle su vida. Lo persiguió como si fuera una jauría de lobos allí detrás de un ciervo. Algunos de los autores comentaristas del Antiguo Testamento dicen que por esa razón el rey David llegó a componer el Salmo número 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínate un ciervo oteando el aire, oliendo, buscando un río caudaloso donde él pueda tirarse y demostrar su habilidad para nadar y así escapar de esta jauría de animales salvajes que lo persigue. Y David, entonces, la Biblia no nos dice cuánto tiempo el rey Saúl se dedicó a hacer este trabajo, pero algunos mencionan varios años incluso, hasta que finalmente hay un final. La obsesión de Saúl termina
y allí en las colinas de Gilboa él y sus hijos son asesinados por el ejército de los filisteos. Quisiera dejarte aquí la primera aplicación. No sé cómo te ha ido este año en las diferentes dificultades y desafíos de la vida, pero quiero decirte que como padres y madres de familia, nuestros hijos nos fotografían. Ellos tienen un filtro, una idea de Dios a través de lo que a nosotros nos ven a hacer y decir. Así que en esta oportunidad te invito para que busques a Dios en manera especial. Los dichos y hechos de Jesús son los que nos van a dar a nosotros la mejor imagen delante de los que nos rodean. ¿Sabes algo? La Biblia nos dice que siempre estamos retratando nuestra vida delante de otras personas. Y así el rey Saúl cometió uno de los errores más grandes que pudo haber hecho en su vida al reunir a sus hijos alrededor de él y terminar de esa manera tan triste la experiencia del primer rey de Israel. Y estamos ahora entonces en el libro del profeta Samuel. Es interesante el libro del profeta Samuel. Originalmente en la Biblia hebrea era un solo volumen. Cuando los escritores de la Biblia en griego, la Septuaginta o los 70 como es conocida, tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, llegaron entonces por conveniencia de contenido a dividirlo en 2 volúmenes. Y es así como tenemos hoy entonces el primero y el segundo libro del profeta Samuel. Este libro está catalogado dentro de las funciones históricas, es decir, forma parte de los libros históricos. Y es un libro querido por los judíos también porque demuestra el inicio en el cual el pueblo estaba deseando un rey que los dirigiera, que los orientara, que los guiara. Y querían entonces tener una similitud con las demás naciones de los alrededores allí de Israel. Pero no funcionó muy bien, la primera monarquía no salió bien, no trabajó bien. Y la Biblia nos dice entonces que aparece un segundo monarca, este es David. Y David llega a convertirse aquí en el libro del profeta Samuel en uno de los tipos de Cristo. En algunas de las circunstancias, en algunos de los eventos y situaciones del Antiguo Testamento, lugares, personas o eventos también, como dijimos, pueden convertirse en modelos, en patrones, en ejemplos que ilustran el futuro ministerio mesiánico de Jesús. Y por eso se llama tipología, es decir, de la división de las palabras originales, tupos, muestra, ejemplo, o también que diríamos una especie de ilustración, y logos, estudio, tipología, el estudio de los ejemplos o de las muestras. Y quiero invitarte entonces a abrir allí tu Biblia en el libro segundo del profeta Samuel, el capítulo número 9. Aquí hay algo interesante, el rey David ya no es más perseguido, ha dejado todo aquel estrés traumático de su vida y ahora está sentado en el trono de Israel. La nación se siente nuevamente segura con un monarca que desea honrar y dirigir su vida mediante los principios de Dios. Es cierto, David no fue un rey perfecto. En capítulos más adelante de otras porciones de la Biblia encontramos un craso error cometido, pero su arrepentimiento, su entrega a Dios, su vuelta a los principios del cielo de una manera definida y permanente lo hace ser uno de los símbolos más poderosos de lo que puede ocurrir con una persona que ha caído muy abajo, pero que también por la gracia de Jesucristo es levantado arriba nuevamente. ¿Sabes? El libro del profeta Samuel es complejo porque es catalogado en 2 posibles fechas de escritura. Una de ellas es alrededor del exilio judío y eso se llama entonces la composición tardía. Y otra es también lo que llamamos la composición temprana, que más o menos va del año 1012 por allí antes de Cristo hasta el año 971, 931 también antes de Jesús. Y esa es la composición temprana. Se piensa que Samuel lo comenzó, lo escribió y
Poco tiempo después de que él muriera, otros siguieron completando la escritura de esta obra, quizá el profeta Natán. Pero nos llama entonces la atención aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, el verso 1 en adelante. El profeta nos dice que el rey David está sentado en su trono y comienza a preguntarse: ¿tienes momentos para agradecer en tu vida? Es importante. Al llegar al final de un año más, tú llegas a tener la ocasión de pensar, de llegar a analizar un poco qué ha pasado con el ser tuyo a través de estos 365 días. Y él entonces hace una pregunta ahí en los versos 1 y 2. Él dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, a quien yo pueda mostrar shazad? Dice allí la lengua original, o sea, misericordia, que está relacionado también al término gratitud, es decir, a expresar misericordia por un favor recibido de un grupo o de otra persona más. Y entonces David escucha de uno de sus consejeros: sí, queda uno, solamente uno, y se llama Mefiboset. Y David inmediatamente se transporta en el pasado para recordar a su amigo Jonatán, que había muerto en las colinas de Gilboa. Es posible que tú hayas perdido durante este año seres amados, padres, parientes, amigos, hermanos, en fin, gente que tú amaste, que gozabas la vida con ellos, y el COVID-19 te los ha arrebatado de las manos. Pero todavía puedes seguir mostrando el bien a quienes te rodean. De hecho, hay algunos escritores que dicen que las cosas buenas de la vida, dice Amado Nervo, en vida, hermano, en vida. Así que todavía, mientras que tienes vida, puedes mostrar misericordia. Pero lo interesante aquí es que David no muestra el mismo espíritu monárquico que los demás reyes de Canaán estaban acostumbrados a hacer cuando llegaban al poder. Ellos sencillamente deshacían, destruían a toda la simiente real y no dejaban ni un solo sobreviviente de la monarquía anterior, porque ellos querían asegurarse una permanencia de un orden diferente, pero David no. Por eso es que aquí David, en este capítulo 9 del libro segundo de Samuel, David se convierte en un tupos, en un tipo de Cristo, en un modelo de Jesús, que sería el verdadero rey mesiánico. Es cierto, el pueblo de Israel se frustró, se chasqueó con la caída posterior de David, y eso les ayudó a ilustrar y a pensar que solamente uno, el Mesías Jesús, llegaría mucho tiempo después para ilustrar la verdadera monarquía, tanto aquí en los cielos como en la tierra, dice la Biblia. Pero entonces David pregunta: ¿y dónde está este Mefiboset? Y quiero dedicarme en los próximos minutos a analizar brevemente un tipo de estudio que se hace especialmente en el Antiguo Testamento. Se llama el término onomástico. Onomástico quiere decir el estudio de los nombres, el análisis de los nombres, el significado de ellos, lo que representan o la función que ellos se desenvuelve a través del contenido de la historia. Y aquí encontramos varias situaciones interesantes. El nombre David, ya sabemos, significa amado. La nación lo llegó a amar profundamente, Dios lo llegó a amar y Él se dejó amar por otros. Hay personas que son fáciles de amar porque se dejan amar y aman a otros. También hay otros que hay que orar mucho para que podamos amarlos y para que ellos nos amen a nosotros. Pero el significado de Mefiboset es interesante. Mefiboset quiere decir alguien que es humillado, que ha sido avergonzado.
alguien que está relacionado a perderlo todo. Y también puede significar una lucha entre dos poderes. En este caso, también se lo conoce a Mefiboset como el nombre de Meribaal. Y es una lucha contra Baal, contra las fuerzas del mal. La idea que tal vez Jonatán, su padre, quiso darle a su hijo era para que él siempre tratara de honrar a Yahweh y se rebelara en contra de cualquiera otra idea ajena que no fuera la de Jehová su Dios. Pero David entonces pregunta, ¿y dónde vive Mefiboset? Y uno de sus consejeros le dice, vive en Lodebar. Ahora, ¿qué es Lodebar? Bueno, Lodebar es una localidad antigua, pequeña, marginal. Alguien podría llamarlo un gueto, un slum, una favela, un tugurio, un lugar sumamente retirado, un barrio bajo, allí cerca de la localidad del río Jaboc, antiguamente morada de ladrones y de bandoleros, y allí se fue a vivir Mefiboset. Imagínate en un slum de esta situación, de tener cuchara de oro, de haber nacido con cuchara de oro, de haber vivido entre cobijas y entre materiales de seda y telas finas, a vivir en un lugar abandonado y solitario. La palabra Lodebar tiene tres acepciones interesantes. La primera es no comunicación, o sea, no hay mucha relación. Segundo, no hay pasto, no hay zacate, no hay crecimiento. Eso es otra idea que se da. Y la tercera también es sencillamente no hay palabra, no hay palabra. Y esta comparación del término Lodebar, tú lo puedes asociar muy bien con la parábola del hijo pródigo. El pecado te aleja de Dios, te llega a separar. Los conceptos y los sufrimientos de la vida muchas veces te llegan a hacer cuestionar a Dios. Y debo decirte algo, Mefiboset no fue culpable de ninguno de estos pasos que tuvo que tomar. Él llegó sencillamente a perderlo todo, de vivir con cuchara de oro, de una cuna privilegiada, de morar en el palacio del rey, a vivir en un tugurio, en un slum, en una favela, en un lugar sumamente abandonado, en un gueto. Y esto nos demuestra que la vida es injusta. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, el verso 14, dice que hay justos que son tratados como impíos e impíos que son tratados como justos. A diferencia de lo que nos dice allí el libro de Proverbios en el capítulo 2, el verso 10, cuando habla de que al justo siempre le va bien, pero al impío siempre le va mal. O sea, las fórmulas matemáticas en las cuales Dios se mueve a través del sufrimiento no son las mismas en todos los seres humanos. Pero lo interesante aquí es algo que podemos observar. Mefiboset pensó que ese era el lugar en el cual él debía de estar. No podía salir de allí. Primero porque tenía miedo. Estaba sumamente preocupado de que David tal vez llegara a buscar su vida. Y algo aquí que quiero destacar en este punto es el hecho de que Mefiboset no era igual a otras personas. Cuando tú lees allí en el libro segundo de Samuel, el capítulo 4, el verso 4, la Biblia dice que cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl a las tierras de Israel, muchos huyeron y se fueron a otros lugares pensando que los filisteos vendrían también a aprovechar la destrucción del pueblo, del ejército, debo decir, para así hacerle daño al pueblo. Y entonces una de las criadas, una de las empleadas, una de las nanas, podríamos decir, del palacio, tomó a Mefiboset, que en ese tiempo era un niño pequeño, y lo llevó en sus brazos, dice segunda de Samuel, allí el capítulo 4, y salió corriendo sin saber a dónde iba. A veces el sufrimiento te lleva a ti a lugares que ni siquiera imaginas, a sitios que jamás pensaste en los cuales podrías encontrarte. El sufrimiento y el dolor muchas veces son o la gran oportunidad de Dios o también la gran oportunidad del diablo.
De hecho, hace un tiempo atrás se hizo una estadística entre ateos y agnósticos y se arrojó que un cierto porcentaje de ellos había llegado a esa condición precisamente por circunstancias de sufrimientos increíbles sufridos en su vida o en la vida de seres amados o personas muy estimadas. Así que el sufrimiento es o la gran oportunidad de Dios o la gran oportunidad del diablo. Y sencillamente la mujer salió entonces con el bebito corriendo en brazos, pero para mala suerte de ambos, la señora tropezó y el niño salió volando y cayó sobre unas piedras. Ahora, la palabra original usada allí, algunos la traducen en la Biblia como lisiado de los pies. El término en manera literal significa golpeado, sumamente, afectado, de una manera fuertemente impactada. Y quedó lisiado para siempre de sus pies. Y entonces se movía por la vida de una manera diferente a otros. El sufrimiento trae dolor, no siempre puedes explicarlo. De hecho, hay autores que dicen que es difícil conversar acerca del sufrimiento porque no siempre puede encontrarse una explicación estable para todas las cosas. Lo que sí podemos estar seguros es lo que dice Deuteronomio, el capítulo 32 y el verso 4. Cuando habla de Dios, dice que Él es una roca firme, estable, y también dice que no hay ninguna iniquidad en Él. O sea que según la Biblia, Jesús no está comprometido en manera secreta entre el bien y el mal. Así que observando este detalle, entonces, al acercarme a la conclusión del tema, quiero mencionarte algunos puntos, 3 en forma específica de la reacción de David en cuanto a Mefiboset. La Biblia nos dice que David le dice a su siervo, tráelo, quiero que viva en mi palacio. Es la primera. La segunda, que se siente a mi mesa y que coma todos los días de mi vida en mi mesa. Y la tercera, que viva siempre a mi lado y que pueda estar todos los días de mi vida con él. Me imagino que cuando Mefiboset escuchó la noticia, él no podía creerlo, él sencillamente estaba totalmente fuera de sí y se imaginó muchas cosas. El perdón, la maldad, el sufrimiento y todas estas situaciones que sufrimos en la vida, sencillamente a veces nos roban la felicidad o el percibirla de una manera en la distancia con esperanza y fe. Y entonces ocurre algo, lo llegan a buscar, lo sacan de Lodebar, donde no hay comunicación, donde no hay palabra, donde el pasto no crece. Algo parecido ocurre en el Nuevo Testamento en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Lo único es que en este caso Mefiboset es llevado allí por las circunstancias de la vida. Lo mismo le ocurre a los justos que a los injustos. Y en este caso, Mefiboset no tuvo nada que ver con los errores de Saúl, no tuvo que ver nada con la situación de Jonatán, de las circunstancias de la guerra, pero igual fue víctima de las circunstancias del pecado universal que Romanos dice. Y entonces la Biblia nos menciona que en Lucas el capítulo 15 el hijo pródigo voluntariamente se mueve en esta dirección de gastar todo lo que el padre le había dado, mientras que Mefiboset no entiende, no se puede explicar por qué ha quedado lisiado y por qué lo ha perdido todo. Pero entonces David hace algo y lo invita para llevarlo hasta su palacio y lo ve entrar. Posiblemente alguien lo trae porque no puede moverse solo. Si estaba lisiado de ambos pies, no sabemos si usaba una especie de bastón para trasladarse o si tuvo que tener también la ayuda de 2 siervos para llegar a donde el rey.
Pero David lo observa, David lo mira y ve en él las facciones de su amigo Jonatán. ¿Sabes que aquí hay una tipología interesante? Aquí podemos ver cuando David observa a Mefiboset y observa allí también el rostro escondido de su padre Jonatán en su hijo. Aquí hay una situación de lo que el hombre perdió cuando se entregó al dominio del enemigo de Dios. Y aún hoy conservamos ciertas situaciones del carácter original. Hay misericordia, hay compasión, hay perdón, hay oportunidad, hay ayuda, rasgos que son nobles en la vida del ser humano, que no son producto de la evolución caprichosa, sino que un ser divino los colocó allí. Y entonces David le pide a Mefiboset que se acerque y David se para de su trono porque los reyes no solamente gobiernan desde sus tronos, a ellos les gusta rodearse en el pueblo y Jesús vino a eso. Jesús dice en la Biblia que Él vino y se mezcló entre nosotros para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Y David entonces abraza allí a Mefiboset, lo abraza fuertemente y Mefiboset entiende que ese es un abrazo de amor, es un abrazo de gratitud, no es un abrazo egoísta ni caprichoso ni hipócrita tampoco. Y entonces ese es el abrazo que Jesús quiere darnos en este próximo año que viene. Este año nos ha dejado situaciones complejas, difíciles de explicar, y a veces no vale la pena entrar por ese camino porque nos vamos a enredar en una cantidad de sofismas y de situaciones difíciles. Pero hay un nuevo comienzo. Mefiboset se vio a sí mismo ahora en el palacio de donde había salido. Así como Adán y Eva fueron arrojados del Edén, así Jesús promete volver a restaurar la tierra y deshacer el sufrimiento para siempre. Y entonces dice la Biblia allí que David le dice a Mefiboset: vas a comer a mi mesa todos los días. Y Mefiboset posiblemente en sus adentros dijo: ¿what? Comer a la mesa del rey es solamente para los dignatarios, para los oficiales de su corte, para gente conocida. Él se consideraba, como dice allí en segundo libro de Samuel, el capítulo 9, el verso 8, pero mi Señor, yo soy solo un perro muerto. O sea, el pecado borra de ti toda la idea de Dios y te hace ver sin valor y sin ningún futuro. Pero en la gracia de Jesús, cuando Él llega a abrazarte y te da la oportunidad, entonces llegas a entender que hay un nuevo comienzo. Y David le dice: vas a comer todos los días de mi vida en mi mesa, junto a mí. Y sabes, cuando Mefiboset caminaba, él tenía que agacharse posiblemente por la situación lisiada de sus pies y había perdido su paso enhiesto como cualquiera otra persona podía haberlo hecho en el pasado. Pero cuando Mefiboset se sentaba a la mesa, era igual que todos. Estaba a la misma altura que el rey, estaba a la misma altura que todos los demás. Y cada vez que nosotros llegamos a aceptar los dichos y los hechos de Jesús, llegamos a estar siendo considerados como hijos o hijas de Dios. No importa lo que el pasado pudo haber traído, podemos llegar a sentarnos a la mesa del Rey del Cielo. Y algo interesante aquí es que cuando tú vas, por ejemplo, al libro del Apocalipsis en el capítulo 3, el verso 20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo. La cena en el mundo grecorromano era la comida más importante del día. Allí se trataban todos los problemas y todas las dificultades de la vida. Y Jesús ilustra la relación de la salvación como una especie de comida en la cual las personas llegan a intercambiar en un diálogo con Él. Y esto lo podemos ilustrar muy fácilmente allí en San Juan, el capítulo 6, el verso 54. Dice que el que come de mi carne y bebe mi sangre, eso significa conocer a Jesús por sus dichos y hechos, es decir, por lo que los evangelios, por lo que la Biblia dice, por lo que el registro sagrado indica acerca de su persona y de su vida.
¿Sabes que en el mundo grecorromano los paganos llegaron a cuestionar esta idea y llegaron a literalizar el concepto, prejuiciando a los cristianos diciendo que ellos eran caníbales y que bebían sangre de bebitos y demás? Pero espiritualmente lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 6 es comer de los dichos y de los hechos de Jesús. Es decir, apoderarse de sus enseñanzas, de sus consejos, de sus ideas y de sus misericordias. Y la última cosa es que David le dice, vivirás conmigo todos los días de mi vida. Sin embargo, Jesús promete no solamente darnos salvación aquí y ahora, no solamente darnos transformación aquí y ahora, no solamente darnos la oportunidad de comer de su palabra y nutrirnos espiritualmente y aquí y ahora, sino que algún día, las Escrituras así lo mencionan, un promedio de más de 1200 veces en sus diferentes referencias, que Él vendrá a la tierra por segunda vez. Algunos dicen si Jesús viniera a la tierra otra vez lo van a crucificar nuevamente, pero la Biblia nos habla de un retorno en gloria y majestad, un retorno para suprimir, para deshacer, para poner fin al sufrimiento humano. Y en este caso entonces David ya no puede ser un tipo de Jesús, porque sencillamente solo el Señor Jesucristo puede llegar a cumplir esta promesa de volver por segunda vez a la tierra. Pero lo maravilloso aquí es que la Biblia dice que comeremos a la mesa de Jesús todos los días de la eternidad. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras que los ejércitos ya se habían posicionado y habían tomado lugar en sus respectivas trincheras, sin saberlo o sin quererlo por las circunstancias de la guerra, habían dejado una pequeña granja en medio, una granja francesa. Dentro de esa granja, todos los habitantes habían muerto, padre, madre, hermanos, todos. Y mientras que las balas zumbaban de un frente hacia el otro, empezaron a observar que una sombra se movía en medio. Era un niño pequeño que lloraba y gritaba en francés, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, mamá? Por alguna razón, uno de los soldados se conmovió ante aquel huérfano y se lanzó en medio de las balas y abrazó al niño y lo levantó en sus brazos. No se dio cuenta que las balas habían cesado, los disparos se habían detenido y un gran silencio hubo en aquel momento. Ambos ejércitos habían decidido detener la guerra y en lugar de disparar hubo grandes aplausos cuando el soldado levantó al niño en alto. Y la guerra no se reinició sino hasta que el soldado tomó al niño y ambos estuvieron en un lugar seguro. Ahora, hace muchos siglos atrás, el cielo levantó a Jesús en una cruz. Primero lo hizo descender hasta un lugar olvidado allí en las colinas de Betlehem de Judá. Y luego dio su vida siendo levantado en la cruz. Pero muy pronto regresará por segunda vez para destruir para siempre el sufrimiento y el dolor. Mientras que eso ocurre, aprendamos a tener la experiencia de Mefiboset. Aprendamos a tener confianza y acercarnos al Rey del Universo. Él no nos quiere hacer daño, sencillamente quiere abrazarnos y quiere que comamos con Él. Y mediante la Biblia, mediante su consejo divino, podemos comer, ser nutridos y llegar a crecer.
y podemos permanecer en su presencia todos los días y algún tiempo en el futuro, cuando Él decida volver por segunda vez, vivir en su palacio para siempre, como Él ha prometido: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.